Hola amigos, amigas, bienvenidos a esta entrega tan esperada por mí de poderla dar de Aprende Biblia, de Renuevo de Amistad. Y es la segunda entrega de causas y efectos de la providencia. El día de hoy vamos a aprender lo que viene siendo la causa primera, en singular, la causa primera o la causa primaria, como se entiende, y las causas secundarias de lo que enseña la palabra de Dios con esta doctrina. Vamos a estudiar hoy todo lo que viene siendo la vida de Moisés en 3 etapas. La entrega del día de hoy, vamos a analizar la primera etapa de esta enseñanza de Moisés, que es básicamente su nacimiento, su crecimiento como como príncipe de Egipto. Hasta hay una película con ese nombre, por cierto. Y lo que viene siendo ya su huida y posterior estancia en el desierto por 40 años, hasta su llamado en el monte Sinaí. La segunda entrega va a ser a partir del llamado del monte Sinaí hasta su salida de Egipto. Y todo lo que viene siendo ese tiempo en primera instancia. Y la última entrega de estas tres sería ya lo que viene siendo, pues ya prácticamente los 40 años en el desierto y lo que viene siendo su despedida y la entrega de estafeta a Josué. Entonces vamos a tener la primera entrega. Bueno, antes te recuerdo, y que siempre es mi solicitud muy atenta, que te suscribas al canal tanto de Aprende Biblia como el de Renuevo de Amistad. La razón que te pido que lo hagas en los dos es principalmente porque si es de tu interés ver las predicaciones que subimos cada 8 días, los domingos, por ahí de las 2, 3 de la tarde las subimos, es porque se predicó en vivo en el muro de Facebook de Renuevo de Amistad, con alabanza conmigo, es decir, no es una alabanza de una banda en donde en un auditorio tú estás pues participando, sino que yo estoy adorando a Dios y estás invitado a sumarte a lo que yo estoy adorando a Dios en espíritu y en verdad, acompañándome tú donde estés, y ya posteriormente escuchar la predicación. Por eso es que la subimos los domingos a Renuevo de Amistad, al canal de YouTube, y ya posteriormente también se sube la clase en Renuevo de Amistad, pero Aprende Biblia es específicamente para las clases. Por eso es mi invitación a que te suscribas a ambos, si de tu interés lo que viene siendo la predicación, la alabanza, o te invito a que la veas en el muro de Facebook de Renuevo de Amistad a las 11 de la mañana en punto todos los domingos. Bueno, te voy a empezar a leer algo muy interesante y te pido que pongas toda la atención posible. Vamos a leer en el capítulo 5 de la Providencia de la Confesión de Fe de Westminster. Lo siguiente, artículo 2, dice: aunque en relación con la presciencia y decreto de Dios, quien es la causa primera, las cosas acontecen inmutable e infaliblemente. Sin embargo, dice, por la misma providencia, Él las ordena para que sucedan conforme a la naturaleza de las causas segundas, sea necesaria, libre o contingentemente. ¿Ok? Esto, bueno, pues tiene todo el respaldo, como vemos en algunos textos bíblicos, y te voy a leer el artículo número 3 de la misma providencia, y después vamos a pasar ya a lo que se relaciona con Moisés. Dice el artículo 3: Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, aunque es libre para obrar sin ellos, sobre ellos y contra ellos, según le plazca. Así como dice. Bueno, esto lo vamos a respaldar hoy no, esto lo vamos a respaldar hoy, más bien, esto vamos a verlo reflejado, mejor dicho, en la vida de Moisés, como siendo Dios la causa primaria, la causa principal, la causa de inicio de todas las cosas, vienen las causas segundas.
¿sí? Las cosas secundarias, y que Dios hace uso de los medios como a Él ha preordenado, como Él ha determinado que acontezcan personas, decisiones, acciones y todo lo que Dios ha acontecido que suceda. También viene escrito en la palabra de Dios que, si bien es cierto que Dios en su omnipotente poder, que viene siendo el artículo 4 de esta confesión de fe de Westminster en el capítulo 5, te lo voy a leer, el omnipotente poder, la inescrutable sabiduría e infinita bondad de Dios se manifiestan en su providencia, que se extiende aún hasta la primera caída y todos los otros pecados de ángeles y hombres, y esto no por un mero permiso, sino que es tal que ha unido a este una limitación sapientísima y poderosísima, hablando de Satanás, que lo ha determinado, lo ha detenido hasta cierto punto, ordenándolos, los eventos y también al mal, gobernándolos de distintas maneras de una multiforme dispensación para sus propios fines santos, para que de tal modo que la pecaminosidad de ello procede solamente de la criatura y no de Dios, sino quien, siendo santísimo y justísimo, no es ni puede ser el autor o aprobador del pecado. Esto significa entonces que, siendo Dios la causa primaria, las causas secundarias a través de los medios, que pueden ser personas, circunstancias, naturaleza, la misma creación y demás. También es cierto que, al ser Dios la causa primaria, no hay pecado en él, pero las causas secundarias son aprovechadas, usadas, predeterminadas, preordenadas por Dios, incluyendo al mal, como lo vemos en el libro de Job, a Satanás, y que el pecado finalmente es atribuido a la responsabilidad de la persona, no siendo Dios el responsable. Y aquí es donde entra Romanos 9, 10 y 11. Si tienes alguna duda, te invito a que lo leas, en donde pues los caminos de Dios son insondiables, no se le pueden cuestionar, pero Dios no inculpa de pecado. Los hombres somos culpables de nuestros pecados porque los cometemos. Si bien es cierto que están en una causa primaria, en el entendido que se van a dar y que se dieron, y que Dios ya mandó a Jesucristo para pagar por nosotros, por nuestro pecado, esas situaciones hacen que se vaya formando un camino predeterminado por Dios, en decisiones que nosotros tomamos equivocadas, de pecado, de equivocaciones, ¿sí? Que pagamos por ellas, porque lo que sembramos cosechamos, pero que después entendemos las razones y pasan muchas cosas. Es decir, todo es un engranaje, que unos engranes mueven a otros. Es decir, todas las cosas Dios las ha puesto de tal forma que se van dando las circunstancias que ya están predeterminadas por Dios, es cierto, pero no quita la responsabilidad de cada uno de nosotros en los errores, como tampoco quita la bendición. Y eso es importante también que lo tengamos bien claro. Vamos a ver todo esto funcionando en la vida de Moisés, y vamos a aprovechar que Esteban, antes de ser pues literalmente martirizado, en el discurso de Esteban, en Hechos 7, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículos del 19 en adelante, en esta defensa y muerte de Esteban, vemos algo verdaderamente impresionante, porque justamente hace un resumen impresionante, insisto, de toda la historia de Israel en unos minutitos, sin el menor asomo de miedo, inspirado por el Espíritu Santo, y cómo pasan las cosas. Bueno, en el versículo 19 dice: este rey, hablando del rey de Egipto, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Está hablando de los hebreos en Egipto,
que Faraón ordenó que se sacrificaran a todos los niños que fueran naciendo varones para que ya no hubiera tantos hebreos en Egipto que los tenían de esclavos, pero que bueno, pues finalmente seguían naciendo y naciendo niños y les empezó a dar temor de una revuelta o de algo parecido. Voy a leer el versículo 20 de Hechos 7. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Dice en el versículo 22, y fue enseñado a Moisés de toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, vino a corazón el visitar a sus hermanos e hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró hijos e hijas. Ok, hasta ahí vamos a dejarle en el versículo 29, porque vamos a continuar la siguiente entrega con estando ya en el monte Sinaí. Bueno, quiero comenzar entonces desde un principio. Como describe Éxodo 2, el nacimiento de Moisés, que fue de una manera, en circunstancias en donde hubo una causa, la causa primera era que el Señor se acordó de Israel, escuchó el clamor de ellos y era el tiempo que Moisés se manifestase, o que este insurgente, libertador, se manifestara. Bueno, para esto tuvieron que pasar varias cosas. En el nacimiento de Moisés hubo una causa secundaria, responsabilidad absoluta de Faraón en ese momento, con la ocurrencia siniestra y malévola de matar a los niños hebreos que fueran naciendo. Como vemos también en Éxodo, sucede que las parteras se dieron cuenta de esto, desobedecieron el mandato de Faraón. Al desobedecer al mandato de Faraón, que les llamó posteriormente para pedir cuentas y dijeron: es que las mujeres hebreas son mucho más robustas que nosotros las egipcias, y cuando llegamos ya nació el niño y ya hasta pecho le están dando, ¿no? Casi, casi. La providencia de Dios hizo que estas mujeres desobedecieran a una autoridad, a la autoridad que estaba cometiendo un pecado, hebreos o no, en los niños, el asesinato y la maldad y la crueldad de matar niños recién nacidos varones, para que se quedara una generación de puras hebreas, a esas sí, para mantenerlas de esclavas. Vemos funcionando también los medios que Dios usa, tanto para una cosa como para la otra. Haciendo uso de los medios, o yendo en contra de los medios, o saltándose a los medios. Y aquí vemos que usó a estas mujeres parteras para salvar la vida de niños, y entre ellos particularmente el de Moisés. Moisés halló gracia literalmente, y la madre pudo dar a luz, y especifica entonces que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Es interesante la nota de Esteban. Acuérdate que Esteban está a punto de ser martirizado, y dice que nació Moisés y le agradó a Dios, y le fue agradable a Dios.
¿Por qué le fue agradable a Dios? No lo sabemos. ¿Por qué otros niños y Moisés sí? No lo sabemos. Lo mismo sucede como viene descrito en el mismo Romanos 9, 10 y 11 acerca que endureció el corazón de Faraón para que pasara esto, que tuvo compasión de Jacob, pero no de Saúl. En fin, una serie de circunstancias que nosotros nunca vamos a comprender, pero que también es bien claro una cosa, no las debemos de cuestionar. Finalmente sucede que le fue agradable a Dios. Seguramente fue circuncidado el octavo día, como ya le había sido ordenado a la descendencia de Abraham, que fueran circuncidados para entrar en el pacto de gracia, en el pacto con Abraham, del cual nosotros hemos sido sumados al nuevo pacto, y seguramente fue circuncidado para, todavía no existía la ley, ¿ok? Fue circuncidado por la fe también. Y esto es importante, te recuerdo que cuando salen de Egipto, adelantando un poco a la siguiente entrega, cuando salen de Egipto viene un ángel que quería matar al niño que tuvo con su esposa, y la mujer fue y lo circuncidó porque sabían y entendían de qué se trataba el asunto, y le dijo a Moisés: ahora me eres esposo de sangre. Bueno, pues es un paréntesis de la siguiente entrega. Aquí vemos entonces que seguramente fue circuncidado, y dice en el versículo 21, estoy en Hechos 7:21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió. Lo ponen de hecho ahora se llaman Moisés, las comunitas de mimbre, no sé cómo se llaman ahora, si siguen así. Bueno, aquí en México y particularmente en la Ciudad de México se llamaban Moisés, ahora por lo mismo. No sé cómo se llaman aquí en Acapulco, se han de llamar Noel o algo así. Bueno, no sé. El chiste es que estaba flotando. Cuestionan cómo lo hicieron, pues muy fácil, con brea. Digo, si se mantuvo un arca flotando unida por brea, pues obviamente una canastita, en un río, y sale una de las hijas de Faraón a su paseo matinal en el río y demás, y ve la cuna flotando, la canastita flotando, pide que se lo traigan, se lo traen, y ve la mujer que lo recoge y le avisa a la hija de Faraón: es un niño, es un bebé, y le dice seguramente es hebreo. ¿Por qué? Porque lo vio circuncidado y porque estaba la orden de Faraón. La hija, nuevamente, vemos la providencia en funcionamiento. Causa primaria: la liberación del pueblo de Israel, ordenada por Dios conforme al pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oye el clamor de los judíos, de su opresión por muchos años, y quiere a Moisés. Así lo predeterminó Dios, lo predestinó Dios desde antes de la creación del mundo. La hija de Faraón, en lugar de obedecer la ley de su papá, que era el hombre más peligroso, pero más poderoso del mundo, dijo: yo me lo quedo. A mí me gustó el niño, porque Moisés humildemente escribió en Éxodo que era de hermoso parecer, ¿no? Está en Éxodo, así escrito. Lo recoge y lo crió como hijo suyo. Bueno, nuevamente vemos la providencia de Dios en su manifestación gloriosa, actuando. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que al ser criado como hijo suyo, creció como un príncipe de Egipto, no como heredero, y nunca se pone como heredero, y se cuestiona mucho este asunto acerca de Moisés, si existió o no, porque no está escrito en algunas cosas que han descubierto de Egipto,
Hay un alto y viejo, un alto y bajo Egipto, hay un Egipto viejo y un Egipto nuevo. Hay unas cosas que han encontrado, no han encontrado todo y demás. Se tiene idea de quién fue por el hecho de la matanza de niños, algunos hallazgos y demás. Se tiene idea de quién fue esta persona por el nombre del papá que por ahí aparece en algunos de los escritos y demás, pero la verdad no importa. El chiste es que lo desobedeció, creció como un príncipe y fue educado con la mejor enseñanza disponible en aquel tiempo, que es la egipcia. Estos egipcios todavía no se levantaba en todo su esplendor. Babilonia todavía no se, bueno, ya se había levantado en su esplendor máximo Babilonia. Por ahí andaba el asunto de Babilonia todavía, pero el asunto aquí es que la mejor educación que había en estos momentos era la egipcia, con todo su estudio de las estrellas, las matemáticas, y demás. Fue educado como un príncipe. Seguramente tenía la fortaleza suficiente como para matar a un hombre, aunque una persona puede matar a un hombre, a una persona sin siquiera tocarlo, eso es cierto. Parece ser que tenía la fuerza suficiente como para meterse en un pleito y separar a dos adultos que estaban peleando, como ya leímos. Entonces vemos aquí que muy probablemente tenía un buen físico. ¿Por qué? Porque estaba bien alimentado, tenía una buena educación y una fortaleza física interesante. Había un actor que ya falleció que se llamaba Charlton Heston, que fue quien interpretó a Moisés en los 10 mandamientos en la primera película de por ahí de, yo creo que de los 40, me parece, de los 10 mandamientos, la que ponen en el canal de siempre toda la Semana Santa. Estaba alto y robusto. No creo que esté muy alejada de la realidad del aspecto de Moisés, al menos en cuanto a estatura y corpulencia. Bueno, vemos que fue criado como hijo suyo, cerquita del poder, muy cerquita del poder. Vemos dentro de la providencia de Dios que tenía dinero, educación y acceso al poder. Las añoranzas de los seres humanos. La educación no todos, pero sí una buena instrucción académica, acceso al poder, buena posición económica. Pero otra cosa que tenía asegurada era su futuro material. Porque si bien nunca iba a llegar a ser faraón, porque era adoptado, aunque fue criado como hijo de princesa, nunca, o sea, era ahí sí muy clara la sucesión de faraón. Pero sí iba a tener una muy buena vida. Al poner Dios tanto el querer como el hacer en todos por su buena voluntad, dice, y fue enseñado, versículo 22, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cosa interesante que habla aquí Esteban. Vemos en Éxodo que Moisés tartamudeaba y no quería y le puso peros a Dios por todos lados cuando tuvo su llamamiento, como lo vamos a ver en la siguiente entrega. Pero aquí lo que está diciendo Esteban es que era poderoso en sus palabras y obras, porque está hablando del Moisés, no el que le discutió a Dios cuando fue enviado. Está hablando del Moisés, que tenía la capacidad de detener el juicio de Dios contra los egipcios, que se la ganaron a pulso todas, y de orar y hacerle reflexionar a Dios, entre comillas, hacerle reflexionar a Dios, que parara. En varias ocasiones le dijo a Dios, Moisés, a Dios, oye, ¿qué se va a decir de ti? Porque van a decir que los sacaste de Egipto para matarlos. Son unos necios. Yo ya estoy harto de ellos, lo dijo más de una vez. Ya estoy harto de ellos. Pero no los desaparezcas porque van a decir, es que los sacó su Dios para poder matarlos en el desierto. Y entonces vas a quedar mal
y se va a hablar mal de ti durante todas estas generaciones. Es a lo que hace Esteban referencia, que era poderoso en sus palabras y en sus obras. En sus obras, obviamente al querer sacar eh, con las señales que vimos, vamos a ver, perdón, que hace en Egipto antes de sacarlos, en sus obras como golpear una peña en el desierto y que saliera agua, cosa que no salió bien la segunda vez. Por ejemplo, poderoso en obras para orar y pedirle a Dios, ¿quieren carne, muchachos? ¿Ya están hartos de maná? Bueno, ora y caen aves del cielo para comer, creo que codorniz, hasta que les salía por la nariz tanta carne que comieron. Y luego viene el juicio, ¿no? A eso se está refiriendo. Y vemos aquí que Dios usa como medio a lo que usó, a lo que está usando como un fin. Primero lo usa como un medio para un fin. Usa el medio, pasa por encima de los medios, usa los medios o simplemente no usa lo que pudiera haber usado, como son otros hombres, y usó a Moisés. En el versículo 23 dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Vemos la aparición aquí nuevamente de la providencia de Dios. Se sabía hebreo, ya no era un joven. Ahora 40 años ya estás en edad de que hasta que te jubiles, ¿no? O sea, según los muchachos de hoy, los, los exitosos muchachos de hoy, ya a los 40 años ya eres un vejestorio. Bueno, en aquel entonces no, de 40 años. Él se sabía hebreo. Fue a visitar a sus hermanos. Él sabía que eran esclavos. Su mamá no le negó la verdad de que no era egipcio y él se supo adoptado desde un principio. Al ser enseñado, yo creo que se enteró de la terrible historia de que Moisés fue un sobreviviente, de que él fue un sobreviviente de una terrible orden de su abuelo adoptivo, de Faraón. En ese momento no se sabe si ya en estos 40 años todavía de vida de Moisés todavía vivía el que mandó a matar a los hebreos o ya era otro. Lo que sí se sabe es que cuando este faraón que mandó a matar a los niños no supo quién era José, no le interesó, no revisó la historia, nada más vio un montón de gente esclava, que eran los hebreos. No se sabe si este evento todavía, 40 años después, todavía vivía o ya era un faraón que creció con Moisés, juntos crecieron. De hecho, en la película animada del Príncipe de Egipto se ve que crecen juntos. Y por ahí hay otra película también de Éxodo de un actor famoso en donde crecen juntos como hermanos. No se sabe, pero lo interesante aquí es que, otra cosa importante, que tenía una relación, no sabemos si buena o mala, con este faraón con el que se confrontó, pero nuevamente Dios va en contra de los medios y es protagonista en la palabra de Dios este faraón porque fue endurecido por Dios, dice Romanos, para que mostrara su poder. Dice, te he levantado para mostrar en ti mi poder, pero no un poder de levantarlo como una persona grande o maravillosa o buena, sino pues para mostrar su poder de Dios también destructivo, para llevar sus fines y para juzgar el pecado y para juzgar a todas las deidades de Egipto. Que es una historia muy interesante que en algún momento la enseñaré. Bueno, vino a 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Dios puso tanto el querer como el hacer y dijo, voy a verlos, ¿cómo están? No sabemos si todavía vivía su mamá. Yo creo que sí. Yo tenía a mi mamá muy sana a los 40 años de edad cuando cumplí, ahí andaba.
a mi papá también, gracias a Dios. Yo creo que su mamá todavía vivía, su hermana, la que vio que lo levantó la hija de Faraón del río, yo creo que vivía su hermana, que no sabemos si es la misma hermana la que le dio lepra después. María fue otra hermana la que lo puso, no recuerdo, pero bueno, eso lo checamos después. Pero finalmente le vino a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Y esto de vengó al oprimido, nuevamente, no había necesidad de matarlo. Tenía el rango suficiente, tenía la palanca suficiente, por llamarlo así, para ir al egipcio y decirle, oye, ahora sí que Lord, no sabes quién soy, ¿no? Hashtag Lord, Lord Moisés, ¿no? A decirle al egipcio que estaba maltratando a los esclavos, oye, ¿no sabes quién soy? Adoptivo, pero hijo de Faraón. Así es que vuelves a maltratar a uno de estos y no sabes la que se te va a armar. No, lo mató, porque dice que lo vengó con plena conciencia. ¿En dónde tenía la cabeza Moisés? ¿En dónde tenía la cabeza Moisés para hacer esto? ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Nuestros errores y nuestros pecados son parte de la providencia divina. Y es muy importante que lo sepas. No para que te equivoques a gusto y no para que peques a gusto, sino para que en el disgusto y en la falta de entendimiento de que muchas veces pasa y reflexionamos, decir, es que ahora sí me la volé, es que no sé cómo hice eso, es que de veras, o sea, es que por qué fue así, es que yo todo lo había hecho bien y me equivoqué, es que por qué me salió así tal persona, es que por qué hice yo tan mal las cosas, es que de veras no era para tanto, yo no quería llegar tan lejos. Todas esas cosas, absolutamente todas esas cosas son parte de la providencia, para el fin supremo de Dios. Aquí fue el pecado de asesinato, no cualquier pecado, el de asesinato de una autoridad por una causa justa, a su parecer, eran esclavos. El otro que cuidaba esclavos lo estaba maltratando y lo vengó. Era un egipcio, algo así como la ciudadanía romana, así era la ciudadanía egipcia. Vengó al oprimido, es decir, hasta parece un acto justo. Muchas veces vemos esos actos justos que nosotros creemos que hacemos justos y es un pecado y creemos que estamos haciendo justicia y pecamos y luego nos va muy mal y no entendemos por qué, si lo que queríamos era hacer justicia, y todo esto es parte de la providencia. Esto echó afuera a Moisés de Egipto. ¿Por qué? Porque de ver ahí, y al ver en el versículo 25, porque él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. ¿En qué momento de Éxodo, antes de irse, antes del llamamiento, escúchame bien, antes del llamamiento del Sinaí, en ningún lado dice que Moisés pensaba que por medio de la mano suya Dios iba a liberar a los egipcios de la opresión en Egipto? En ningún lado dice, así textual como lo está diciendo aquí Esteban. ¿Por qué lo dice Esteban? Por la providencia de Dios. ¿Por qué? ¿No lo sabía Moisés? En ese momento simplemente fue a ver a sus hermanos. Un egipcio estaba maltratando a un hebreo, lo vengó, según esto, un buen acto, regresó y demás, porque él pensaba que sus hermanos comprendían
que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él pensaba que sus hermanos lo iban a comprender y que iba a ser una motivación pues grande para ellos el poder decir, bueno, pues por medio mío Dios los va a sacar de la opresión y van a ver todo lo que va a pasar. Todavía ni siquiera era llamado Moisés. Vemos, vamos a leerlo en el versículo 12, capítulo 2 de Éxodo, versículo 12. En el versículo 11 vamos a leer. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez de nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente he sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En ningún lado dice que Moisés sabía que Dios iba a liberar a los egipcios por mano suya en este momento. Fue hasta después de su llamamiento. Entonces, o tenía Esteban una información equivocada, lo cual dudo porque estaba totalmente inspirado en el fuego del Espíritu Santo. Ese sí es fuego del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, es otra historia. Ese sí es el fuego del Espíritu Santo hablando y diciendo. Y dice Esteban, y al ver que era, y pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y vemos cómo se revela entonces esta manifestación de los decretos y la providencia divina en un discurso inspirado por el Espíritu Santo en Esteban, en donde, pues, a su parecer, Dios después comprendió Moisés que iba a ser por mano suya, como se lo dijo Dios en su llamamiento. Y al día siguiente, estoy regresando a Hechos 7, versículo 26, es la respuesta misma que acabamos de leer en Éxodo 2. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le respondió: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? O sea, un millón de egipcios, perdón, un millón de hebreos más o menos, de los que se calcula que salieron de Egipto, y le toca justamente al que lo vio. O era pueblo muy chico y se corrió la voz muy rápido en un grupo gigantesco de WhatsApp verbal en ese entonces, que un hijo de la princesa había matado a uno de ellos, a un egipcio, por defender a uno de ellos, y que en lugar de aplaudirle se lo echó en cara, y que se enteró Faraón y le tuvo miedo y huyó, como dice en Éxodo. De todos los egipcios que había, le reclama. En lugar de decirle: mira, Moisés, yo vi lo que hiciste ayer, que le echaste arenita ahí al muerto, pero pues todo el mundo vio, la verdad, te recomiendo que te ocupes de tus asuntos. A mí déjame maltratar en paz a porque me debe de algo, me hizo algo, pero pues ocúpate de lo tuyo, muchas gracias, pero no. Le dijo las palabras exactas para provocarle un pánico. Fue tan notorio el asunto que Faraón se enteró. Cuando se entera Faraón, procura matarle. Hijo adoptivo o no, la mamá ya no pudo hacer nada por él.
Ya no pudo hacer nada por él, y huyó. Versículo 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Bueno, vive en la tierra de Madián. Ahí vemos que después de huir a Madián de Egipto, se sentó en un pozo y ya conoció a la que fue su esposa y demás, a Séfora y tal. Es muy importante entonces esto. Los errores, las cosas que nos equivocamos y demás, de ninguna manera tienen una justificación. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, nos arrepentimos, pedimos perdón y no volvemos a hacerlo. Pedimos fuerzas a Dios para que no nos vuelva a acontecer lo mismo. Vemos aquí entonces que nuestros errores, al final Dios trae un decreto, un propósito o lo mal que nos hacen, el daño que nos hacen también. No solo el daño que hacemos, sino el daño que nos hacen. Está permitido por el Señor para aquellos que somos escogidos, predestinados y escogidos por Dios, llamados por Dios. Hay un motivo, hay una razón, hay un propósito. Aún lo que hacemos mal o el mal que nos hacen. Y esto es lo que le da todo el sustento a Romanos 8:28. Para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas sirven para bien. Le da sustento entonces que no es que Dios vaya arreglando las circunstancias que nos van pasando en la rueda del destino, pero Dios que va acompañándonos como llavero en nuestra vida, se da cuenta de las cosas que nos van pasando y como hada madrina cambia las cosas para bien, aunque sean terribles. Lo peor que le puedes decir a un incrédulo es Dios es bueno y todo lo usa para bien. De entrada porque es para los que amamos a Dios. ¿Ok? Y si amamos a Dios porque somos nacidos de nuevo. Y si somos nacidos de nuevo, entendemos perfectamente bien Romanos 8:28. Es en donde se explica absolutamente todo esto. Yo de veras deseo de corazón que esto lo asimiles, lo veas, lo entiendas, veas tu vida desde una manera diferente, de una perspectiva diferente. Deja que Dios te muestre, deja que Dios te ayude, deja que Dios te muestre las cosas y las comprendas. ¿Ok? Te agradezco mucho el tiempo. Te recuerdo que es importante para este canal que te suscribas, que lo compartas este video con otros, que compartas el canal con otros hermanos. Como podrás ver, la enseñanza es extraordinariamente simple, pero es totalmente bíblica. No es espectacular, no es nada, pues, así como para que lo pongan en un video con vistas, no sé, de miles. Pero harás un bien si primero tú lo oyes, lo vives esto y lo compartes. Suscríbete al canal, activa las notificaciones tanto de Renuevo de Amistad como de Aprende Biblia. Te agradezco el tiempo, que Dios te bendiga y acuérdate que lo más importante de todo esto, ¿sabes qué es? Que tú aprendas Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.